Vaya tema. Ustedes ya habían escuchado hablar de la manósfera, la machósfera. Está generando mucho daño, mucho dolor y sobre todo nos está dando un primer diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Y es que estos temas de género así son, nos impactan en lo cotidiano. Y yo por acá ya estoy viendo a una persona, un hombre que admiro muchísimo y que te mando un gran abrazo, querido José Alfredo Cruz Lugo, de Círculo Abierto para Hombres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno verte por acá. Mi querida Eli, feliz de poder conversar contigo y con el auditorio de Altavoz Radio. A ver, José Alfredo, vamos abriendo conversación. ¿Por qué de pronto da tanto miedo a algunos hombres hablar sobre homosexualidad? Y sobre todo, de pronto empiezan con estos chistes, ¿no? Que yo digo, ni son tan chistes, porque si todos no se ríen, eso quiere decir que eso no es un chiste, eso es una burla. Pero bueno, incluso aprender a reconocer la homosexualidad internalizada, yo pensaba cuando me plantearon este tema, uy, está bueno el asunto. Háblanos, por favor, lo que traes preparado para nosotros. Querida Eli, existe algo profundamente contradictorio en nuestra sociedad. Decimos que amamos el fútbol porque une nuestros pueblos, porque despierta emociones colectivas y porque representa la identidad, la pasión y la comunidad. Pero al mismo tiempo, en muchos estadios, en muchas canchas y vestidores, el fútbol sigue siendo uno de los espacios donde la homofobia se grita con más fuerza y donde la masculinidad se vigila con más crueldad. En ese contexto vale la pena preguntarnos por qué un deporte tan amado todavía necesita demostrar que ser hombre significa no parecer femenino, no expresar emociones y sobre todo no ser homosexual. Porque el problema no es únicamente el insulto en la tribuna, el problema es el sistema de ideas que lo sostiene. Durante décadas el fútbol construyó una imagen del hombre basada en la rudeza, la agresividad y el silencio emocional. Desde niños muchos crecimos escuchando frases como los hombres no lloran, aguántese, juegue como hombre o no sea maricón. Y esas frases no son inocentes, son mecanismos de control, son herramientas culturales para castigar cualquier forma de masculinidad distinta a la dominante. El resultado es evidente. Miles de hombres aprenden a reprimir emociones, a esconder vulnerabilidades y a demostrar su valor mediante la violencia verbal o física. En ese contexto, la homofobia funciona como una especie de policía social, un recordatorio brutal de lo que pasa cuando alguien se sale de este molde. Por eso en los estadios todavía hay quienes convierten un insulto homofóbico en tradición. Lo defienden diciendo que es parte del folclore, del humor, que no hay que exagerar, pero la historia nos ha enseñado algo importante. Muchas injusticias comenzaron disfrazadas de costumbre. Y el fútbol sí cambia. Cambia cuando hay presión social, cuando hay conciencia y cuando hay valentía. Ahí tenemos a las futbolistas que han abierto debates sobre igualdad y diversidad. Ahí están jugadores y exjugadores que han comenzado a hablar de salud mental, rompiendo el mito del hombre invulnerable. Ahí están las campañas impulsadas por organismos internacionales y colectivos de derechos humanos que recuerdan algo elemental. Ninguna pasión deportiva puede estar por encima de la dignidad humana. Pero seamos honestos, las campañas institucionales no bastan si la conversación no llega a las casas, a las escuelas, a los bares y a las tribunas, porque la homofobia no nace en el estadio. El estadio solo la amplifica. Nace cuando un niño aprende que cualquier gesto considerado afeminado merece burla. Nace cuando los padres corrigen la sensibilidad de sus hijos con violencia. Nace cuando la masculinidad se define por dominar, humillar o imponer. Y nace también cuando la sociedad le tiene miedo a la diversidad porque cuestiona privilegios profundamente arraigados. El problema de fondo es que muchos hombres fueron educados para competir incluso emocionalmente, para demostrar poder todo el tiempo,
para no sentirse débiles jamás, y esta presión también destruye vidas masculinas, genera frustración, violencia doméstica, incapacidad afectiva y aislamiento emocional. ¿Qué podemos hacer? Uno, dejar de justificar la violencia verbal como entretenimiento. Dos, educar emocionalmente a niños y jóvenes, enseñándoles que sentir, expresar y respetar no los hace menos hombres. Tres, defender activamente los derechos humanos en todos los espacios, incluso en aquellos donde siempre dicen que se ha hecho así, como los estadios de fútbol. Cuatro, aprender a convivir con la diversidad, no desde la tolerancia fría, sino desde el aprecio genuino por lo distinto. Porque una sociedad democrática no se mide por cómo trata a quienes se parecen a la mayoría, sino por cómo protege a quienes históricamente han sido señalados, burlados o excluidos. Tal vez el verdadero desafío no sea cambiar el fútbol. Tal vez el verdadero desafío sea cambiar la idea de masculinidad que durante generaciones convirtió el miedo en violencia y el prejuicio en identidad. Y quizás entonces, quizás algún día, las tribunas puedan gritar pasión sin necesidad de gritar odio. Muchísimas gracias. Pues una reflexión poderosa la que nos deja José Alfredo Cruz Lugo. Te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo, querido José Alfredo, y nosotros nos vamos a una pausa, seguimos en Mucho Más que Dos. Mucho Más que Dos. En un momento regresamos.